La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Lo dirá su historia. Buenas, bienvenidos a los podcasts de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. Les habla el presbítero José Luis López. Hoy estaremos considerando la importante espiritualidad de caridad fraterna que se vivió desde los primeros momentos en la constitución de la Iglesia como una comunidad de amor, congregada por el Espíritu del amor de Cristo, un amor que, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, se realiza y se expresa específicamente como fe en aquel que nos ha amado hasta el extremo y que nos invita a imitarle en la experiencia del amor. Luis Fernando, buenos días, ¿cómo amaneces? Padre José Luis, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos, dándole gracias a Dios por estar aquí nuevamente, participando de esta formación. Hoy, como bien lo dice Padre, avanzando con el tema de la caridad fraterna, un mensaje claro que vamos a encontrar en la historia de nuestras primeras comunidades cristianas, donde vamos a desarrollar y a entender y a profundizar en cuán importante era el desarrollo, el vivir en caridad para todas estas comunidades. Un cristianismo sin amor es como un cuerpo sin alma. Podemos tener ritos espléndidos, podemos tener grandes templos, podemos tener artistas que canten muy bello y unas liturgias espléndidas, pero si todo eso no se traduce en actos concretos de amor que testimonien lo que allí celebramos, pues es como un cuerpo sin alma, está muerto. La caridad es lo más importante en la vida y el sentir de la Iglesia. Así es, Padre. La caridad y lo que a ella se relaciona. Ahí vamos a hablar un poquito de hospitalidad, vamos a hablar un poquito de solidaridad, vamos a encontrar un poco estas manifestaciones de la caridad en estos hermanos nuestros de la antigüedad. En el Evangelio de San Mateo encontramos en el capítulo 25 el juicio universal, cuando el Señor coloca a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y la prueba específicamente es el amor, lo que más adelante denominaremos en el catecismo obras de misericordia corporales, y luego surgirán también las obras de misericordia espirituales. En ese capítulo 25 de San Mateo encontramos las 6 primeras obras de misericordia corporales, luego San Agustín va a añadir una 7ª. Entonces vamos a leer, vamos a recordar a nuestros oyentes cuáles son esas obras de misericordia corporales. Bueno, Padre, la primera es visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, redimir al cautivo, vestir al desnudo, dar posada al peregrino. Hasta ahí las que nos plantea, las que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Y por último, como lo decía Padre San Agustín, nos aportó la de enterrar a nuestros muertos. Enterrar a los muertos, también inspirado allá en un libro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que nos invita a practicar, el libro de Tobit, nos invita a practicar esta obra de compasión con las personas que fallecen, no dejarlas expuestas a convertirse en carne de aves carroñeras, sino piadosamente darles cristiana sepultura, y que hoy, por ejemplo, la Iglesia no niega precisamente el servicio a estas personas. Cuando se tienen cementerios, se busca la manera de ayudar con el municipio de distintas maneras cómo suplir esa necesidad cuando se acerca una familia que no tiene cómo dar cristiana sepultura a uno de sus familiares que ha sido llamado a la casa del Señor. Con el tiempo van a aparecer otras obras, ¿sí?, de misericordia que denominamos espirituales y que completan de esa manera la praxis del amor que, como
insistimos, no se trata de palabritas, el amor de palabritas dejémoselo a los poetas, que es muy bello, pero aquí fundamentalmente el amor se tiene que traducir en obras, y resulta que no solamente hay necesidades a nivel corporal en el ser humano, sino que hay también profundas necesidades espirituales, y por eso la caridad cristiana tiene también que velar por suplir esas necesidades espirituales, que también son 7. Así es, Padre. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Allí está el ser y el quehacer de la Iglesia. La Iglesia extiende el reinado de Dios a través de las obras del amor. La Iglesia existe para evangelizar, y la mejor manera de evangelizar es asistiendo espiritual y corporalmente a todos los hombres, pero de manera especial a los más pobres, a los más necesitados, puesto que de esa manera la Iglesia continúa extendiendo en el tiempo, en la historia, la obra existencial, salvífica de Jesús de Nazaret, que vivió precisamente para comunicarnos el amor y la ternura del Padre. Es cierto, toda la actividad misericordiosa de la Iglesia a lo largo de toda su historia pues se ve plasmada precisamente en el desarrollo y en la aplicación de todas estas obras de caridad corporales y espirituales, siguiendo de alguna manera el comportamiento y el testimonio que nos dejó Jesús. La segunda manera de practicar la caridad fraterna en la Iglesia es la hospitalidad. La hospitalidad, que es una actitud natural en muchos pueblos, que incluso antes del advenimiento del cristianismo, otros pueblos, tanto el judío como el pueblo pagano, practicaban como un gesto de acogida hacia el forastero o hacia el peregrino. En esas comunidades que antiguamente se caracterizaban por ser nómadas, era muy importante practicar la acogida por un par de noches, por algunos días, a aquellas personas que iban transitando por nuestro sitio de residencia. Eran acogidos con cariño, con aprecio, se les brindaba alimento, hospedaje, y luego ellos continuaban su camino, pero que poco a poco fue adquiriendo también un carácter sagrado, donde se pensaba que de alguna manera muchos habían acogido la visita de ángeles en esa acogida a los peregrinos, como encontramos en el libro del Génesis capítulo 18, cuando Abraham recibe a la visita de estos 3 seres, de estos 3 personajes, y eran la presencia del ángel del Señor que lo estaban visitando. Sí, Padre, la hospitalidad cristiana se fue practicada y fue muy importante desde el despertar de la conciencia social. Y pues aquí encontramos, por ejemplo, al Papa San Clemente en su carta a los cristianos de Corinto, que exhortaba e impulsaba y motivaba permanentemente a los fieles para que la practicaran, lógicamente con estas personas más necesitadas, con los pobres, enfermos, las viudas, los huérfanos, con aquellas personas que manifestaban y que era muy evidente que realmente necesitaban de este apoyo en cuanto a hospitalidad, en cuanto a caridad. Lo importante es acoger a cada persona como si de Cristo mismo se trata. Es el sentido de la hospitalidad en el cristiano. El cristiano está llamado a reconocer en cada rostro el rostro mismo de Jesús y servir y amar a Jesús en estas personas. Obviamente desde un comienzo no faltaron los aprovechados, los oportunistas, los pillos, por decirlo de alguna manera, que se aprovechaban de este sentir fraterno pues para defraudar o incluso para robar a las personas. Por eso a veces pues es muy difícil vivir esta obra de misericordia. Es una de las más complejas, por decirlo así, dar posada al peregrino, porque pues hay peregrinos que son muy manilargos, entonces es muy difícil. Pero lo que de pronto uno sí puede hacer después de un discernimiento en el que se evalúe que la persona realmente tiene la necesidad, pues de pronto no acogerlo en la propia casa, pero si se le puede ayudar para pagarle una noche de hospedaje o 2 noches
Bueno, y la iglesia en muchos lugares tiene sitios que son hospedaje para peregrinos, para personas que están de paso, para personas que salen de la cárcel y no tienen con qué irse aún a su lugar, a su ciudad de residencia, porque están pagando la pena en otra parte. Hay iglesias particulares que tienen como estas casas de paso, y también en otras existen casas para las personas que están cuidando enfermos en los hospitales, que tienen su vivienda en otro municipio lejos del hospital donde se encuentran. También en algunas iglesias particulares se practica la hospitalidad, teniendo un lugar donde esas personas puedan ir, dormir, ducharse, de pronto comer un desayuno y volver otra vez al hospital. Padre, de hecho, usted me recuerda algo, y es que muchos paganos se reían de los cristianos cuando, porque manifestaban de que se dejaban manipular de muchos pillos o pícaros, por decirlo de alguna manera, o personas que se aprovechaban de esa buena fe de la comunidad cristiana. Y respecto a la hospitalidad, mire que se practicaba que el forastero podía gozar de un espacio gratuito por 3 días, pero si se comprobaba que su estancia iba a prolongarse, iba a ser más extensa, pues se le buscaba alguna forma para que él mismo se mantuviese durante ese resto de tiempo. A trabajar, porque dice el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses, dice: el que no trabaja, que no coma. Puede parecer muy duro, pero es que hay personas que lamentablemente a veces se aprovechan del buen corazón de los demás, y estamos viviendo, por ejemplo, en ciudades como Armenia, una situación difícil de incremento de habitantes de calle. Hay más de 1000 habitantes de calle en Armenia, con todas las problemáticas incluso de higiene y salud que esto conlleva, y de otras como inseguridad. Bueno, entonces, y ellos mismos, porque son personas que lamentablemente se están perdiendo en ese mundo de miseria, de drogadicción, y se nos invita, leía en uno de los periódicos regionales, se nos invita a no darles dinero, porque es ayudarles a fomentar ese círculo vicioso del mundo de vicio en el que ellos han caído, tratar de buscar otras maneras de ayudarles, pero no dándoles dinero. Es una invitación también que respetuosamente hacemos desde el podcast: evitar dar dinero a las personas en situación de calle, porque con ello, lejos de solucionarles un problema, lo que estamos es alimentando e incrementando ese problema. Sí, padre, está claro esa posición. Yo creo que es un problema, una problemática de nuestra ciudad que nos arropa a todos de alguna manera, así como en las antiguas comunidades cristianas también todos estaban muy comprometidos con el solucionar todo este tipo de problemas y de inconvenientes que se daban en sociedad. Bueno, en general la iglesia tiene la tarea de asistir espiritual y corporalmente a todos los hombres, pero de manera especial a los pobres en general. Dice los documentos del episcopado latinoamericano que la iglesia hace una opción preferencial por los más pobres. La iglesia debe servir a todos, debe ir a todos, pero de una manera muy especial a los más pobres, porque de alguna manera son las personas que en cierta circunstancia o en algún momento más necesitan reconocer el rostro de la ternura y la cercanía de Dios a través de su iglesia. Y en eso los obispos tienen, desde los comienzos, desde la época primitiva, los obispos tienen como la primacía en la responsabilidad de la atención y de una preocupación por los más pobres. Padre, es que desde el inicio las comunidades cristianas requerían y exigían a quienes habrían de ser elegidos para este cargo de obispos, pues que su lema y su proyecto o su programa de gobierno estuviese liderado por ese amor a los pobres, que ame a los pobres, acuérdese de los pobres, tiéndale las manos. Era el lema que se manejaba
para estas asignaciones. Esa enseñanza está en un pequeño texto antiguo que se llama la Didascalia. En el capítulo 14 está esa expresión hacia los obispos: acuérdate de los pobres, tiéndeles una mano y alimentalos. Y el Papa Francisco cuenta cómo se le ocurrió a él el nombre que iba a tomar como pontífice, porque al ser elegido obispo de Roma, uno de los cardenales le dijo: no te olvides de los pobres. Y en ese momento a él se le vino al corazón, el Espíritu de Dios colocó en su corazón por esas palabras que el nombre que debía llevar era el de Francisco, ¿sí? Ese asumir la pobreza como una virtud, como un camino de liberación y como una forma de compartir la situación de tantas personas que lamentablemente son olvidados y desechados por las sociedades más avanzadas económicamente. Muy bien, padre. Mencionemos un poquitico lo que pasaba en esas comunidades cristianas por allá en el siglo II respecto a los ingresos de los cuales disponían precisamente para luego aportar al segmento de la población más necesitada. Habían dos tipos: las aportaciones en dinero que depositaban quienes tenían los recursos, tenían la capacidad y tenían el corazón para hacerlo, y pues lo que comúnmente hemos escuchado como las donaciones en especie. Era muy común el que se compartiera vestido, calzado, entre otros, en las celebraciones litúrgicas. Los alimentos que todavía se tiene en los templos, la canasta para los mercados de los más necesitados, que es una muy bonita manera de educar en ese espíritu de compartir a los niños. Cuando los padres de familia, a mí me causa una impresión muy bella cuando el padre de familia manda al niño para que sea quien deposite esa pequeña ofrenda de mercado, así sea una libra de arroz, una panela, unas papas, lo que sea, porque cada uno comparte desde su situación. No se está pidiendo grandes donativos como la viuda del templo. Puede ser muy poco, puede ser una bolsita de fideos, lo que sea, pero hacerlo con amor. Y cuando se envía al niño para que sea el que coloque allí la ofrenda, se le está educando precisamente en la caridad fraterna, porque eso hay que enseñarlo. Sí, claro, padre, todos sabemos que nuestros niños aprenden por el ejemplo, por el testimonio que nosotros, los padres de familia, les hemos podido dar. Entonces, qué bonito que además de enseñarles a otro tipo de actividades académicas, pues también los vayamos cultivando desde ya en la caridad, en el poder, en la solidaridad, en el poder aportar desde lo que no se tiene para con los que más lo necesitan. Te tengo aquí un datico de historia a ti y a todos los oyentes acerca del inventario de una colecta que se hizo hacia el año 303 por allá en una comunidad eclesial al norte del África. Dio como resultado de esta colecta 82 túnicas de mujer, 38 velos, 16 túnicas de hombre, 13 pares de calzado de hombre y 48 de mujer. Es importante aquí recordar que cuando se hacen estas donaciones, por ejemplo en ropa, también en alimentos, pues deben ser vestidos, calzado en óptimas condiciones, porque a veces hay personas que lamentablemente lo que hacen es desencartarse de lo que ya está roto, manchado, sin botones, sin cremallera, llevándolo a la iglesia. De alguna manera es una ofensa a los pobres, ¿sí? Porque uno, no porque sea una persona pobre, le va a dar lo que ya es inservible. Si vas a dar algo, que sea bueno, que sea en excelentes condiciones, es más, que sea de tu mejor ropero, ¿sí? De lo que mejor tienes, darlo, porque es a Cristo, ¿sí? Estuve desnudo y me vestisteis. Señor, ¿cuándo hicimos eso? Cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños. Y entonces, si le vamos a dar una camisa a Cristo, pues hay que tratar de que sea la más bonita y la más bella, porque es una manera de rendir homenaje al Señor en la persona de los pobres. Claro, padre, es que mancha, enloda un poquito esa buena intención que tal vez se tenga, pero pues hay que complementarla con pensar en hacer la obra de caridad, pero también en evaluar cómo la estoy haciendo.
y el ofrecer un alimento a veces tan indispensable para un pobre como una prenda de vestido o algo de alimento, pues tiene que estar en perfectas condiciones para poder darle uso correcto. Este documento que hacíamos mención hace un momento, la didascalia, nos ofrece o nos ilustra una manera de vida eclesial. Hay que destacar que este documento pertenece por allá a la primera mitad del siglo III, escrito probablemente por un obispo y dirigida a una comunidad del norte de Siria, un sector de lo que actualmente es Irak, y nos presenta el modelo de vida eclesial de esta comunidad, lo que de algún modo necesitamos recuperar, y es que es una comunidad de talante personal. No hay en estas comunidades nada de aparatos institucionales o de compleja burocracia, sino que es una familia, como son pocos. Por eso la importancia que tienen sistemas como el de la nueva evangelización, de volver a pequeñas comunidades, donde las personas vivimos una experiencia eclesial de manera muy personalizada, donde nos aprendemos a reconocer. Y dice la didascalia que los domingos, cuando se celebraba la asamblea litúrgica de la comunidad, el diácono se colocaba en la entrada de la iglesia para recibir a los hermanos, los conocía a todos por su nombre, sabía cuál era la situación económica de cada uno, quienes vivían con holgura, quienes pasaban escasez, quienes estaban en penuria económica, quienes tenían trabajo, quienes estaban enfermos, cuáles eran las viudas, cuáles los huérfanos. La iglesia debe ser una comunidad familia, donde nos reconozcamos todos. Lamentablemente, con esta masificación que se dio a partir del siglo IV, que más adelante vamos a estudiar en uno de estos podcasts, pues la iglesia perdió esa, no totalmente, no, claro que no totalmente, pero sí en muchos sectores se perdió esa facilidad de un contacto más personalizado y de un conocimiento más profundo de la situación de vida de cada una de las personas. Por eso entonces debemos fomentar el recuperar en nuestras comunidades eclesiales esa experiencia de una evangelización personalizada. Padre, el documento, la didascalia, me parece que es muy importante porque nos saca un poquito de esas ciudades principales, ¿no? Bien lo decía, a qué ciudad estaba refiriéndose, nos saca un poquito de Roma, Alejandría, que donde teníamos pues los ojos como muy puestos. Me parece indispensable resaltar ese papel del diácono en el sentido de que había un compromiso, un conocimiento. Esa hermandad se traducía tal vez un poco en ese conocimiento que había de los problemas de todos, ¿sí? Con el ánimo, lógicamente, de ayudar, de colaborar, de asistir, no de chismear, seguramente, sino de asistir y de aportar. Recordando que en esta época, y el documento nos lo cita, el compromiso y la responsabilidad para con los pobres y enfermos era de todos los cristianos. De todos, no era solamente del obispo, era de todos los bautizados. De hecho, parte de ese proceso catecumenal era el compromiso hacia los viudos, los enfermos, los más necesitados. La tradición apostólica, que es otro documento histórico, nos presenta cómo los candidatos al bautismo eran examinados y se les consultaba si habían honrado a las viudas, si han visitado a los enfermos, si han practicado las buenas obras, y el padrino de ese que se estaba preparando al bautismo, que se denomina catecúmeno, el padrino del catecúmeno respondía ante la comunidad, daba testimonio del buen comportamiento de vida de su ahijado, y de esa manera él podía seguir en el proceso y acceder al bautismo. Si no había testimonio de buenas obras, de obras de misericordia en la vida del candidato, pues el proceso estaba ahí como quieto hasta que no diera los frutos del amor, ¿sí? Ahí en ese momento sí podía ser bautizado. Por eso la evangelización y la praxis del amor son en la iglesia dos experiencias íntimamente entrelazadas, y donde falta
la una, ¿sí?, queda desvirtuada completamente la otra. Una evangelización sin las obras del amor, pues es como una campana que retiñe, dice el apóstol San Pablo. Y obras del amor sin evangelización, pues se convierte en filantropía, pero falta ese condimento que da sentido, orientación total a la existencia, que es precisamente la experiencia del amor. Pero a pesar de que era la comunidad toda, hay un responsable, porque las cosas tienen que tener una cabeza, ¿no? Claro, padre, siempre era considerado como responsable el obispo. Pero según la didascalia, también teníamos al diácono con un papel importante allí. Le decía, el diácono debe ser los oídos del obispo, su boca, su corazón y su alma. Porque para un diácono todas estas recomendaciones estaban enfocadas que este corazón y esta alma son el hogar de todos los hombres, de todas las hermanas, cada cual con su historia y con su necesidad. Ustedes que se están preparando para el diaconado permanente, ojalá esa cita de la didascalia no se le olvide ni a ti ni a tus compañeros, ¿sí? El diácono son los oídos, la boca y el corazón y el alma de los obispos. Y en ese corazón, en esa alma deben caber los más necesitados. Entonces, la tarea del diácono es como precisamente la bisagra que conecta el corazón del obispo con las necesidades de sus fieles. Es como la bisagra que lleva desde la vida de la iglesia al encuentro con las necesidades y fatigas de la humanidad. Entonces ahí, desde ese sentido, ustedes tienen a futuro, esperemos no muy largo, una tarea importantísima aquí dentro de la diócesis de Armenia. La iglesia, siguiendo la tradición judía, ha tenido especial también atención desde los comienzos en dos sectores de personas vulnerables: las viudas y los huérfanos. Así es, padre, los huérfanos y las viudas también fueron objeto de atención especial por parte de los cristianos. Hubo un escritor, Luciano de Samosata, que aunque criticaba y juzgaba de cierta manera a los cristianos por algo de ingenuidad en cuanto a su espíritu de ayuda, pues también resaltó el papel que jugaban o la atención que se le prestaba en particular a los huérfanos y a las viudas. Esa situación de los huérfanos fue muy precaria en esa época, y a pesar de la persecución, pues fue muy complejo poder asistirlos, pero los cristianos se idearon la manera de apoyarlos. Aunque se decía que el único camino que les esperaba a los huérfanos y expósitos, son los niños abandonados. Los abandonados. Los expósitos son los que dejan por ahí. Pues si hoy día todavía los dejan abandonados, imagínate en esa época con qué frecuencia se encontrarían por ahí niños en las calles. ¿Qué les esperaba a ellos, padres? Era una vida de esclavitud, una vida de prostitución, una vida de abandono, una vida muy, muy difícil. Y los cristianos comienzan con esta campaña de crear instituciones para atender a estos niños huérfanos y abandonados. Incluso muchos de ellos llegan a practicar la adopción. Parte de ese compromiso eclesial profundo que ellos tienen está en acoger a esos niños. El obispo, como responsable de la comunidad y padre de la comunidad, era el padre de aquellos que no tenían padre y buscaba confiar a estos huérfanos a alguna familia cristiana. Dice otro documento importante, la didascalia, ya la habíamos mencionado, dice que el obispo debía, si encontraba un niño huérfano, niño o niña, era bello que entre los hermanos que no tenían hijos tomaran a este niño o a esta niña por hijo, y si ya tenían un hijo varón, tomaran a la niña y se la dieran por esposa a su debido tiempo. Buscar la manera de redimir de la situación de esclavitud o de prostitución que esperaba a esos niños abandonados y poderles dar una familia digna que los acogiera con amor, que los evangelizara, que hiciera de ellos nuevos cristianos. De tal modo que podemos afirmar que una de las experiencias que tenemos hoy día, que es el de lo que llamamos CBF u orfanatos, pues comienza precisamente con los cristianos. Es el cristianismo
quien empieza a colocar una especial atención en los niños abandonados para no dejarlos perder en el mundo de pobreza y de miseria que espera a un niño en una situación de calle. Padre, y no era solamente asignarles una familia cristiana para que estos huérfanos estuviesen allí, sino que también se les proporcionaba herramientas necesarias para que ellos aprendiesen a ganarse el sustento honradamente y fueran realmente creciendo en comunidad también en este sentido. Sí, claro, porque lo mismo, no es solamente dar el pan, sino también enseñar a ganarlo, enseñar maneras honestas, correctas, de vivir dignamente, sin necesidad de mendigar ni de robar. Y el otro sector de población importante es el de las viudas. Muchas mujeres quedaban, al morir el esposo, quedaban en una situación completa, indefensas, abandonadas, y la comunidad cristiana también se hacía cargo de ellas, las acogía. La comunidad cristiana recomendaba, los pastores recomendaban la asistencia a estas mujeres abandonadas, y en otro pequeño escrito que se llama Carta a las Vírgenes, de la segunda mitad del siglo III, se confía ese cuidado especialmente a las vírgenes. Dice el texto que es hermoso y útil el visitar a los huérfanos y a las viudas, sobre todo a las que son pobres y tienen muchos hijos, porque es como que dos problemas que están profundamente unidos: el de los huérfanos de padre y que tienen mamá, no son expósitos, pero pues la pobre mujer ha quedado en una situación de completa indefensión, y por eso la Iglesia empezó a mostrar una solicitud para acompañarlas y apoyarlas en ese proceso. Aquí cabe, Padre, otro dato histórico. A mediados del siglo III, el Papa Cornelio, en la comunidad cristiana de Roma, llegó a tener a su cargo 1.500 viudas y necesitados. Y bueno, esa palabra viuda unas veces se refería a las mujeres necesitadas que eran atendidas por la comunidad cristiana, pero otras veces también se refería a aquellas que se dedicaban a un servicio caritativo precisamente en favor de los pobres y enfermos. Los enfermos, la otra gran comunidad de pobres que la Iglesia coloca sus ojos en ellos, que empieza a superar ampliamente las políticas civiles de atención a los necesitados, es la Iglesia la que va a crear los hospitales. Lamentablemente a veces en la historia de la Iglesia se nos da a algunos por mirar solo las sombras, pero no vemos las luces. La Iglesia va a ser abanderada en la creación, después sobre todo de la paz constantiniana, que lo vamos a ver en un momento, va a ser abanderada en crear sitios donde tener a los enfermos, donde asistirles médicamente, donde suministrarles todo lo que está al alcance humanamente posible para que estas personas recuperen su salud. Y en eso se inspira precisamente en la figura de Jesús, su fundador, porque Jesús mostró ese amor por los pobres, sanando a muchos de sus enfermedades. Pues la Iglesia también está llamada a hacer del Evangelio una experiencia medicinal, una terapia que ayude a sanar no solamente las enfermedades del alma, sino también las enfermedades del cuerpo. Sí, Padre, la asistencia específica a los enfermos fue un factor fundamental. Ellos vivían y necesitaban de esa hospitalidad y de esa asistencia en particular. No se practicó, curioso, que en los antiguos imperios, ni en Egipto, ni en Grecia, sino hasta en Roma, algunos patricios bien, digamos, situados económicamente, tenían algo que se llama estaciones valetudinarias, dedicadas al cuidado de estos enfermos, pero que estaban también en condición de esclavitud. Sobre todo los esclavos ya envejecidos. Sí, que fueron envejeciendo y enfermando en el desarrollo de ese servicio. Fue tan relevante que en algún momento el emperador Claudio obligó a cada uno de los amos precisamente a darle importancia a ese estado de deterioro de ese esclavo que tuvo o que tenía bajo su poder.
Y si el amo no lo atendía y lo dejaba morir, podía llegar incluso a ser acusado de homicida. Así es. Por no tener una debida atención hacia los esclavos enfermos. El patrono de los diáconos, San Lorenzo, archidiácono de la Iglesia de Roma, se cree, parece, que funda en Roma un hospital en el que atendía a los enfermos de la comunidad a mediados del siglo III. Este sería quizás uno de los primeros intentos de creación institucional de hospitales por parte de la Iglesia, con San Lorenzo a mediados del siglo III en la ciudad de Roma. Esos enfermos eran encomendados sobre todo a las diaconisas, a los diáconos y las diaconisas, sobre todo cuando eran los enfermos eran las mujeres, pues en el tema de bañar, de ayudar en el aseo, pues las personas que hacían este trabajo eran las diaconisas, porque en los primeros siglos de la Iglesia existió la figura de la diaconisa. Y con el tiempo, en la medida en que fueron surgiendo las instituciones religiosas de las vírgenes cristianas, van a ocupar esta tarea asistencial que realizaban las diaconisas, y la figura de la diaconisa desapareció, esa institución desapareció. Ahora hay algunas propuestas hacia el Papa Francisco de que se recupere la figura de la diaconisa en la Iglesia, el diaconado femenino. Eso está allá en discusión. Tengo entendido que es uno de los temas que está sobre la mesa del sínodo de la Iglesia. Vamos a ver que el Espíritu Santo ilumina la mente de estos participantes del sínodo y del Papa Francisco, y que la decisión que tome al respecto pues sea fruto de ese discernimiento espiritual. Así es, padre. Bueno, hablemos un poquito ahorita de las instituciones que se crearon después del año 313, después del edicto de Milán, donde ya la Iglesia empieza a organizarse de una manera distinta, con un poco más de libertad, y se va organizando en cuanto a la construcción de espacios e instituciones para la asistencia a los pobres. La Iglesia no se limitó, como durante los 3 primeros siglos, a dirigir apremiantes llamadas a la conciencia de los fieles para atender a los más necesitados. Fue permanente su llamado a que entre todos participaran y contribuyeran con ese apoyo y esa asistencia a los pobres y a los necesitados. Pero ahora vemos cómo la Iglesia se va organizando un poco más y empiezan a aparecer unas casas destinadas a esa asistencia, pobres, huérfanos, peregrinos principalmente, ¿no? Sí, tienen incluso distintos nombres. Van a recibir distintos nombres a partir del siglo IV, del año 313. Tenemos, entre otros, los siguientes: nosocomios, lugares para los enfermos; gerontocomios, para ancianos; cenodoquios, para los peregrinos; y orfanotrofios, para los niños huérfanos. Sí, la palabra griega casa es oikía, ¿sí? Y de ahí viene ecuménico, ¿sí? De eucomios, y es precisamente la casa de todos. Entonces ese nosocomios es una casa para los enfermos, el gerontocomios es una casa para los ancianos, el cenodoquio es una casa para los peregrinos, y así la Iglesia a partir del siglo IV irá generando una cultura de hospitalidad en el mundo occidental y oriental también, y que se va a generalizar, y que hoy día, ¿sí?, aunque hayan sido asumidos por los gobiernos, muchos de estos centros de asistencia pues fueron una creación, una iniciativa propia de los discípulos de Jesús. Y fueron apareciendo así, padre, distintas obras, grandes hospitales. El emperador Justiniano dotó, por ejemplo, espléndidamente el Cenodocium Sampsonis, un grandioso hospital levantado entre las basílicas de Santa Sofía y de Santa Irene. Luego aparecieron en Antioquía, en Palestina, en Egipto, otros albergues y hospitales para atender a los peregrinos de Tierra Santa. Se considera que también Santa Elena, la mamá del emperador Constantino, fundó
los primeros hospitales bajo el signo de la cruz y que estos se fueron propagando rápidamente por todo el imperio. San Juan Crisóstomo dedicó la mayor parte de los recursos de su iglesia para la construcción y dotación de hospitales. Tenemos también el testimonio de Santa Olimpia, la cual al enviudar, ella era esposa de un prefecto en Constantinopla, de Beviridius, y al enviudar ella dedicó gran parte de su patrimonio a la fundación de hospitales, asistiendo ella misma personalmente a los enfermos. No solamente puso la plata, sino que puso la vida, se comprometió en la asistencia a los enfermos y lo hacía movida por esa fe en Cristo, que había recibido, y pues podríamos enumerar muchísimos otros. El de San Efrén. San Efrén, precisamente en el año 373, fundó en Edesa el primer hospital especializado con 300 camas para apestados. Y San Juan Crisóstomo, ahí unos añitos después, menciona un hospital en las afueras de Constantinopla, especialmente dedicado para los leprosos. Bueno, tenemos un conjunto en la historia de la iglesia enorme de casas dedicadas para la atención de los más pobres, de los más necesitados. Sería incontable la lista, y sería incontable la lista de obras sociales que en este momento la iglesia tiene en el mundo, y esa es su tarea, y no se anda pregonando para que la gente dé una medalla o una condecoración o felicite, sino que se hace para la gloria de Dios, porque debemos recordar que finalmente la mejor manera de evangelizar es a través del amor, y que sea entonces un momento propicio a través de estos podcasts para invitar a las personas que nos escuchan a vivir su fe desde un compromiso concreto, sea a través de la parroquia, sea a través de la diócesis de Armenia o de la diócesis desde la que nos escuchen, sea a través de una fundación social, que realicen su fe en la práctica sincera del amor para la gloria de Dios. Yo creo que ese es el mensaje principal de este podcast, Padre, reflexionar e interiorizar en nosotros el cómo estamos viviendo la caridad, cómo estamos potenciando nuestra solidaridad realmente con las personas que más lo necesitan. A veces los tenemos muy cerca y parece que no los viéramos. Entonces yo creo que el mensaje está claro, y la caridad, vivir la caridad, debe ser una obligación de todos nosotros quienes nos llamamos cristianos, ¿cierto? Y quienes hemos visto a través de este programa que no es un invento de la modernidad, sino que ha sido un proceso que se ha desarrollado desde siempre. Y que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que cuando realicemos una obra no lo estemos publicando ni en redes sociales, ni lo estemos contando a las personas, ni lo estemos pregonando, subiendo la foto aquí con este niño, porque de alguna manera pues estamos avergonzando al pobre. Y lo otro es que el Señor nos dice que pues ya hemos tenido nuestra recompensa, nos perdemos la recompensa de nuestro Padre que premia en lo secreto. Y no olvidemos que el que mucho ama, mucho se le perdona. Las obras de misericordia son una buena manera de conseguir también la gracia del perdón. Para todos nuestros oyentes, un resto de día o noche muy feliz, nuestro abrazo fraterno. Para todos, muchísimas gracias por estar ahí conectados con el podcast. Un abrazo grande y esperamos contar también con su atención en el siguiente capítulo. Felicidades y que Dios los bendiga.